Hoy nuestra sección dedicada al campus de La Yutera visita la unidad de patología forestal. Estos laboratorios donde saludamos ya a su responsable, a Julio Javier Díez. Hola, Julio. Buenos días. Bueno, muchas gracias por abrirnos las puertas de estos laboratorios que queremos explicar a las personas que están en casa a qué se dedican, qué es lo que se realiza aquí. Bueno, en la unidad o laboratorio de plagas y enfermedades forestales nos dedicamos a todo aquello que puede dañar la salud del bosque. En concreto, la unidad nuestra de patología forestal está trabajando con todos aquellos organismos que, hongos, bacterias, bueno, realmente son más hongos lo que trabajamos, que realmente provocan daños en las hojas de los árboles, en las ramas, o pueden terminar matando a los árboles. Dentro de todo ello, pues bueno, tenemos distintas líneas. Hay varios organismos que pueden estar causando problemas en pinos, en robles, en alisos, y un poco, pues bueno, con ellos estamos. Bueno, ¿y cuántas personas trabajan aquí? Porque imagino que habrá una parte del equipo que es el profesorado y otra parte que son alumnos, ¿no? Bueno, si contamos con personal, profesores, investigadores, postdoc, doctorandos e incluso graduados que están trabajando, pues hemos llegado a ser más de 15 personas. Actualmente pues estamos sobre unas 9-10 personas que están trabajando a distintos niveles, ¿no? Normalmente nosotros nos dedicamos a lo que es docencia, las clases diarias en forestales, en montes, en el doctorado, y a lo que es también investigación. Entonces, dentro de estas tareas, pues bueno, fundamentalmente el personal que está es personal de investigador, como decía anteriormente, ya sean postdoc, ya sea personal que está haciendo su doctorado en distintos temas. Concretamente ahora estamos trabajando en uno más en detalle, que es el tema del chancro resinoso del pino y demás, que explicaremos luego. Y bueno, en principio sobre unas 9-10 personas. Efectivamente, hoy vamos a hablar de ese problema con el chancro resinoso, será después, pero hay otros proyectos, ¿no?, en los que están inmersos aquí. ¿Cuáles son y qué líneas son las que abarca? Bueno, tradicionalmente durante estos últimos, bueno, más de 20 años que hemos trabajando, hemos estado con diversas líneas, pues enfermedades de chopos, enfermedades de robles, enfermedades de pinos. Ahora estamos centrados más en enfermedades de coníferas, en concreto enfermedades de pinos, y en la actualidad tenemos 3 proyectos. Un proyecto más centrado en una enfermedad que sería un proyecto de ministerio, estamos trabajando con el chancro resinoso del pino. Por otro lado tenemos un proyecto europeo en el que hay 37 países implicados, la mayor parte son de Europa, pero otros 5 países de fuera de Europa. Es un proyecto que se coordina desde aquí, además es un proyecto Nación COS, donde está centrado también en ese mismo organismo, en el Fusarium circinatum, de ahí un poco también señalar la importancia que tiene. Y en este proyecto, pues bueno, se trabaja a todos los niveles, tanto lo que es el diagnóstico, para hacer un diagnóstico temprano de la enfermedad, tanto conocer cuáles son otros organismos que están implicados en la enfermedad y que pudieran, bueno, interaccionar y servir también a lo mejor para el control, tratar de ver un poco cómo se distribuye el patógeno, ver cuáles son los daños económicos, ver cuáles son las formas de manejo y, como siempre, centradas en las técnicas más inocuas, y por último pues tratar de diseminar esos resultados a todos los ámbitos, en todos los países que están implicados. Y luego tenemos un tercer proyecto también europeo, que en este caso es más aplicado, es un proyecto, en este caso un SUDOE, que lo que trata es de, la enfermedad está aquí, cada país trata de arreglarlo a su manera, la idea es intentar coordinar todo el trabajo que se lleva a cabo en esta enfermedad y en otras en las que estamos trabajando, pero de una forma más efectiva. Entonces, para ello, este proyecto nosotros participamos, lo coordina el IFC, un instituto que está en Burdeos, y de lo que se trata es de homogeneizar lo que se llaman planes de contingencia, es decir, planes de manejo de las enfermedades, para intentar ir todos sincronizados en el control de las distintas enfermedades que están entrando día tras día en Europa. Pues Julio, vamos a hablar con una de esas personas que forman parte de este equipo que está dedicando su tesis doctoral a paliar los efectos de ese hongo que se asienta en el chancro resinoso y pues está dando esos quebraderos de cabeza. Gracias. Pues nada, muchas gracias a todos. Pues aquí lo ven, este es
pues un trozo de un chancro resinoso. El árbol que teme muy mucho, no sé yo, a ese hongo, ¿verdad? Jordán Muñoz, él es el investigador que está realizando esa tesis doctoral. Hola, Jordán. Hola, ¿qué tal? Sobre pues, el hongo que afecta a este árbol. ¿En qué punto está esa investigación? ¿Qué avances han logrado? Pues ahora mismo, un poco en el contexto de mi tesis, lo que estamos haciendo es intentar entender mejor cuáles son las relaciones de este hongo con otros elementos que forman parte del ecosistema. Entonces nos estamos centrando en conocer los virus que de forma natural aparecen en el hongo, para entender mejor cómo el hongo se defiende de ellos o qué efecto pueden tener estos virus dentro del metabolismo del hongo, ¿no? en su maquinaria interna. También estamos estudiando un poco sus interacciones con los insectos. El hongo se desplaza por el bosque de muchas maneras, pero una forma de hacerlo es montado en unos pequeños insectos que causan plaga forestal. Entonces, todas estas interacciones son las que estamos un poco intentando atender dentro de mi investigación. Jordán, desde la más absoluta ignorancia, pero quizás sí las personas que están en casa lo entienden mejor. El hongo es un ser vivo que se asienta en el chancro resinoso y empieza a causarle muchos problemas, ¿no? Pero si hay un virus que se alimenta o fastidia, por decirlo de alguna manera, a ese hongo, pues podemos hacer que frenemos la enfermedad. Ese sería el objetivo final, a grandes rasgos. Sí, el hongo penetra en el árbol y cuando son plantas pequeñas puede llegar a matarlas a más del 90% de ellas. Cuando el árbol es adulto le genera estas heridas que veíamos antes, estos chancros, y le debilita enormemente o le puede llegar a matar, como comentábamos antes. Los virus, bueno, los virus se ha visto en otras enfermedades forestales que pueden debilitar al hongo. Igual que nosotros nos cogemos una gripe y estamos muy débiles y no podemos hacer nada, hay virus que al infectar a los hongos les debilitan. Al estar debilitados, los árboles se reponen de la enfermedad. Esto se ha visto, por ejemplo, en el chancro del castaño, en otra enfermedad que también está en la península ibérica. Entonces, nuestra idea es ver qué sucede con esos virus que hemos detectado en Fusarium circinatum y ver si son capaces de debilitarlo. Si fuéramos capaces de diagnosticar que efectivamente los virus le dañan, le debilitan, sería un gran paso para poder resolver la enfermedad a largo plazo, ¿no? Que no se curaría, por decirlo de alguna manera, como nos ha dicho antes Julio, pero por lo menos se frenaría, ¿no? Exacto. Si conseguimos que el hongo se debilite, puede vivir dentro de la planta, pero si no está causándole un daño, el árbol se repondrá y podrá crecer sin problemas, ¿no? Entonces, bueno, la idea es poder entender cómo el hongo y los virus se relacionan y ver si podemos utilizar esa relación a nuestro favor para salvar las plantaciones y salvar los bosques. Para llegar a esta conclusión me imagino que ustedes hayan tenido que seguir una metodología, ¿no? Me imagino que será complicado explicarlo porque son cuestiones muy técnicas, pero ¿cómo han llegado hasta esta conclusión? Bueno, nosotros a día de hoy estamos todavía intentando desentrañar esas interacciones virus-hongo. Todavía no podemos decir que los virus lo frenen. Pero sí que lo que estamos haciendo es estudiar el hongo a nivel interno. Recientemente hemos publicado un trabajo en el que analizamos cuál es la respuesta del hongo durante la infección de los virus. Y esto lo hemos hecho con unas técnicas bastante novedosas de secuenciación masiva de ARN. Nosotros extraemos el ARN del hongo y estudiamos qué está pasando dentro de él. Y lo que vemos es que efectivamente los virus están presentes y que efectivamente el hongo tiene una maquinaria interna para protegerse de esos virus, lo cual es muy interesante y abre muchas preguntas nuevas, ¿no?, sobre qué están haciendo esos virus dentro del hongo. Para que ese hongo se vaya de árbol en árbol y cause las enfermedades que causa, nos decía que hay muchos vectores, ¿no?, muchos factores y entre ellos los insectos. Por eso han contado con la ayuda de otro departamento de la universidad. Efectivamente, el papel que juegan los insectos como vectores de enfermedades forestales es muy importante, y para poder también atender a esa relación hongo-insecto hemos contado con el apoyo del Departamento de Zoología, con el apoyo de Mercedes Fernández para analizar estas interacciones entre el hongo y los insectos que lo llevan. Jordán, pero además de la colaboración con el Departamento de Ciencias Agroforestales de aquí del campus de la Llutera, colaboran con otros centros internacionales. Sí, así es. Colaboramos muy estrechamente con el Instituto de Recursos Naturales de Finlandia, el LUKE, en el cual yo, por ejemplo, he estado en 2 ocasiones trabajando con ellos porque son expertos en este tema de los virus, y también con el FABI en Sudáfrica, que trabajan con este mismo hongo a nivel interno, a nivel molecular de su metabolismo.
Jordán, pues deseamos que cuando concluya esta tesis pues se pueda definitivamente dar una solución a esa enfermedad, ¿no?, que sufren los pinos. No sé si es correcto exactamente o hay más árboles afectados y le deseamos mucha suerte. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos encontramos con Mercedes Fernández del Departamento de Ciencias Agroforestales, concretamente del área de Zoología. ¿Cómo está, Mercedes? Hola, buenos días, muy bien, gracias. Bueno, nos decía Jordán que ha sido necesario contar con su colaboración para conocer más en profundidad cómo cómo influyen, ¿no?, los insectos en la propagación de la enfermedad. No sé si nos puede relatar pues cuál ha sido su participación. Bien, pues mi participación pasa por ver en esa interrelación hongo, patógeno e insecto cuál es la participación real de ese insecto. Entonces, en la dispersión de esta enfermedad hay una serie de factores que influyen y uno de ellos es la presencia de los animales a pequeña escala, es decir, a los insectos. Esa es la parte de la que yo me ocupo. Esos insectos, digamos que son el lugar, el autobús, el medio de transporte que utiliza el propio patógeno para dispersarse por el bosque. Entonces, aunque nos pueda parecer que unos insectos tan pequeñitos, que de hecho he traído aquí una placa Petri con unos individuos para que puedan observar con qué insectos trabajamos, cuando estamos hablando de miles de estos insectos en el bosque, es realmente a tener muy en cuenta su participación. Entonces, estos insectos, junto con otros, pero estos son conocidos comúnmente como barrenillos, son escarabajos, realizan unas galerías debajo de la corteza del pino, donde ahí mismo ya pueden estar inoculando las esporas del patógeno, pero su efecto se agrava cuando se dirigen a las partes verdes del árbol, los ramillos, lo que tenemos aquí en esta bandeja, porque necesitan practicar una alimentación de maduración para madurar sus órganos sexuales, para poder reproducirse y también para volar a otros pinos de los que alimentarse. Entonces, si nos fijamos, cuando llegan a los pinos, realizan un agujero, se introducen dentro del ramillo y a través de ese orificio es donde entrarían las esporas del hongo. Por lo tanto, estos insectos además no solo comen un ramillo, comen unos cuantos ramillos por individuo, con lo cual cuando la población es elevada, pues se pueden hacer una idea de hasta dónde puede llegar esta enfermedad. Estos ramillos posteriormente, con el aire, con la lluvia y demás, caen al suelo, que es lo que nosotros recogemos. Entonces es lo que hace Jordán: abre los ramillos, recupera los insectos, ve las esporas que lleva los insectos en su exoesqueleto, también mira las esporas que puede haber en el interior del tejido del ramillo, y en eso se basa nuestra participación. No solamente con esta especie, en el caso de Jordán hay un par de especies más implicadas en la transmisión, pero hay otras muchas especies de insectos que participan en la transmisión de la enfermedad. Muchísimas gracias, Mercedes, y que, como decíamos con Jordán, que dé buenos resultados, que es lo que hace falta, que de aquí salgan los estudios de investigación, se den a conocer y consigamos por lo menos pues frenar, ¿no?, las enfermedades. Pues sí, de eso se trata. Muchas gracias.